los bíceps, los tríceps, ¿crecen o no? ¿Y si me pongo a comer? También. También crece. ¿Por qué crece el estómago? Porque es un músculo. Amén. Cuando tú ejercitas para bien o para mal. Ahora, fíjate, el apóstol Pablo acá está hablando del uso o del desuso. Si tú usas los sentidos espirituales, crecen. Si tú no los usas, no crecen. Amén, se debilitan. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué cosa? En el conocimiento del bien y del mal. Amén. Y mira, déjame decirte esto, y aquí uno ve si somos maduros o inmaduros. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, discernir qué es bueno, qué es malo. Amén. Permítame hacer un paréntesis para poder explicar esto, ¿sí? Vamos a Génesis, mire, acompáñame a Génesis. No, esto no lo tenía en el bosquejo, pero esto es interesante. Vamos a ver si encuentro el pasaje. Oh, pero no traje mis lentes yo. ¿Ya? No me va a ver muy bien, sí, pero... déjeme buscar el pasaje. Génesis capítulo 2, verso 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche bien esto, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, ¿y qué dice? Del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le ayude idónea, ¿sí? El verso 8 dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, el verso 8 del mismo capítulo 2, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Usted sabe que toda la vida del creyente, del Hijo de Dios, consiste, ¿saben qué? En comer. ¿Sí? En comer, pero ¿qué? ¿Qué comida? Fíjate, acá el apóstol Pablo está hablando de el alimento sólido, comer. Amén. Comer. Amados, yo cuando vine a ustedes, quise darles a comer alimento sólido, pero no lo pude hacer y les tuve que dar a beber leche solamente, porque son niños, son carnales. Comida. Y Dios cuando creó el jardín, puso en medio del jardín 2 árboles. ¿Para qué? Para comer. Pero puso prohibición en uno. Puso el árbol de la vida, ¿sí? Que es representativo de Cristo en nosotros. Y puso el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? ¿Está correcto eso, no? Pero Dios mandó a Adán que no comiera del árbol del conocimiento o de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Le prohibió que lo comiera. ¿Por qué? Porque el día que tú lo comas, morirás. Pero fíjate, no le prohibió que comiera del árbol de la vida. Le dijo, de todos los árboles que están en el huerto tú puedes comer. Y eso incluía el árbol de la vida, que es Cristo. Pero le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque cuando ellos comieran de ese árbol, morirían. Pregunto, cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, porque la historia usted la conoce, ¿cierto? Hasta el más novato en esto conoce la historia. Comieron, de paso a decir que no era una manzana, ¿sí? Era un fruto, no dice cuál. Pero ellos comieron,
Pregunto, ¿murieron? Físicamente no. ¿Cómo fue la muerte de ellos? Ya, la Biblia llama muerte espiritual cuando somos separados de Dios. Cuando tú y yo no tenemos acceso a Dios, eso es muerte espiritual. Cuando no podemos relacionarnos con Dios. Entonces, mira, Adán y Eva siguieron viviendo muchos años. Adán creo que vivió 910 años después que comió. O sea, de que Dios lo creó, comió, siguió viviendo hasta los 910 años. Amén. Así que físicamente no murieron, pero sí espiritualmente. Así que fíjate de la comida que Pablo nos está hablando y del alimento sólido, que no es comida y que es verdad, la palabra es el alimento para nosotros, pero Pablo quiere ir más allá. Ahora, esto marca en nuestra vida dos principios. El árbol de la vida, que es Cristo, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Son dos principios de vida que van a regir tu vida y la mía en todo lo que hagamos. Amén. ¿De qué árbol debemos comer nosotros? ¿Por qué? Porque es Cristo. Ese árbol está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. Y sus frutos son abundantes. Pero Adán no comieron de ese árbol. Cuando Adán y Eva comieron y Dios los echó del huerto, cerró el huerto para que Adán no extendiera su mano y tomara del árbol de la vida y viviera para siempre. El tema es que ellos murieron. Amén, espiritualmente hablando. Ahora, estos dos árboles son dos principios. Amén. Mira, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, estamos hablando de madurez, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? Pero seamos prácticos, ¿sí? Porque me dicen, no, a Dios, pero en la práctica, ¿recurre a Dios? No sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. ¿Qué hacemos? Normalmente decimos, pastor, o hermano, o mamá, o papá, ¿es bueno que yo haga esto? ¿O es malo? ¿Qué principio está rigiendo mi vida ahí? ¿Qué principio está rigiendo? Mira, la hermana Magdalena no está aquí, pero no me gusta hablar a la gente cuando no está. La vamos a pelar, sí. No. Pero yo le decía a mi esposa, ella fueron al sur y tuvieron una situación allá, ¿verdad, hermana? Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Yo estuve a punto de decirle a ella, antes que viajara, y le preguntó al Señor. Uno dice, tú puedes pensar, pero ¿qué tiene de malo que yo vaya a ver a mis hijos? ¿Es malo eso? O que yo vaya a orar por alguien. ¿Es bueno o es malo? Mira, normalmente decimos, es bueno, pues si tenemos que orar por la gente, ¿sí o no? Ya, pregunto, ¿quién está rigiendo mis decisiones? ¿Qué principio? Mira, cuando la mujer fue al árbol, la serpiente le habló, ¿verdad? Y le dijo, con que Dios os ha dicho que de todo árbol que hay en el huerto no puedes comer. Y Eva dijo, no, Dios no dijo eso. Y le agregó algo y dijo, no, ni le tocaréis, dijo, el árbol. Y la serpiente dijo, no, dijo, mira, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos y ustedes van a ser como dioses. Y en cierto modo no mentía. Por eso fue una mentira a medias de la serpiente. Pero ¿sabe lo que quería la serpiente? ¿Y qué fue lo que logró? Que cuando Adán y Eva comieron, sus ojos fueron abiertos. Y ellos conocieron, así lo dice la Biblia, y ellos conocieron el bien y el mal. O sea que hasta ahí no lo conocían. ¿Quién determinaba por ellos lo que era bueno o era malo? Dios. Y hoy, después de
miles de años que el hombre comió y pecó y fue apartado de Dios, ¿quién sigue determinando en nuestras vidas lo que es bueno o es malo? ¿Lo determina Dios o lo determinamos nosotros? Tú y yo, si comemos del árbol de la vida, que lo tenemos adentro, jamás debiéramos decir, ¿es bueno esto o es malo? A mí me da risa porque siempre la gente dice, cuando vienen los tiempos de fiestas, así 18, Navidad, Año Nuevo, pastor, ¿es bueno o es malo bailar? ¿Es bueno o es malo? Pastor, ¿se puede tomar? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué debiéramos de decir nosotros a eso? Obviamente hay cosas que la Biblia las rige, ¿cierto? La determina. Pero jamás nosotros debiéramos de tomar decisiones sin preguntarle al árbol de la vida, que es Cristo que está dentro de nosotros. ¿Entiendes? Jamás yo puedo tomar decisiones y decir, pero si esto no es malo, lo voy a hacer. Pero no es malo ¿para quién? ¿Sabes cuál fue la tragedia del hombre? Que el hombre conoció desde ahí en adelante, desde que comieron el fruto, de ahí en adelante, el hombre empezó a determinar, según lo que él creía, apartado de Dios, lo que era bueno o era malo. Por eso el árbol del conocimiento del bien y del mal es un principio satánico que rige tu vida y la puede regir la mía también. Amén. Porque fíjate, un día leí del hermano Watchman Nee que ellos iban a ir a predicar a cierto lugar y tú dices, ¿qué tiene de malo predicar si Dios nos envió a predicar? Pero Dios les prohibió a ellos ir a predicar a ese lugar. Entonces, ¿quién conoce lo que es bueno o es malo para nuestra vida? Dios. ¿Quién determina sobre nosotros? Dios. ¿Por qué tendrías que determinar tú? Mira, ¿es bueno o es malo que nuestros hijos vayan a la universidad? ¿Cuál debería de ser nuestro parecer o nuestra decisión? Voy a orar a Dios para ver si mando a mis hijos o no a la universidad. ¿Qué me dices tú? ¿Lo mando o no lo mando? Amén. Voy a viajar. Señor, mira, la vida que está dentro de nosotros es la que siempre debe determinar si voy o no voy. Señor, ¿viajo? Mira, David no está en la gracia. David está en el tiempo de la ley. Tuvo guerra con los filisteos, ¿recuerda? Se levantaron los filisteos contra David. ¿Y sabes qué hizo David? Fue y consultó a Dios y le dijo, ¿iré a la guerra contra los filisteos? ¿Me darás la victoria? Y el Señor le dijo, sí, ve contra los filisteos y te voy a dar la victoria. Y David se levantó y venció a los filisteos. Y pasó el tiempo y se levantaron los filisteos nuevamente contra David. Y David podría haber dicho, bueno, Dios me dio la victoria, así que voy otra vez a la guerra. Pero David dijo, voy a consultar otra vez al Señor. Me vas a dar la victoria, voy a la guerra. Y el Señor le dijo, espera, cuando veas las señales, las balsameras, entonces es señal de que puedes salir a la guerra. Y David lo hizo así y conforme a la dirección de Dios, el Señor le dio la victoria a David. Pero ¿qué pasa si David dice, voy a la guerra? No, Dios está conmigo, voy a la guerra. Y se larga por las suyas propias. Y Dios nunca le dijo que fuera a la guerra. ¿Entiendes cómo rigen estos dos principios en nuestra vida? Así que jamás diga usted, pero si no tiene nada de malo que yo haga esto, porque a lo mejor a ti Dios, a lo mejor a mi hermana Gloria le va a decir, sí, ve, pero a lo mejor a Priscila le va a decir, no, no vayas. ¿Entiendes? Un día me dijeron los hermanos, pastor, ¿es bueno o es malo donar los órganos? ¿Es bueno o es malo donar los órganos? ¿Es bueno o malo donar los órganos? Yo dije a los hermanos ese día, mire, no sé, díganme ustedes, a ver. Estaba haciendo un estudio, díganme ustedes, ¿es bueno? Y se levantaron unos defensores del cuerpo y dijeron, no podemos donar los órganos porque la Biblia dice que nuestro cuerpo no nos pertenece.
Así que ¿cómo voy a donar algo que no es mío? ¿Es correcto eso? Sí. Y se levantó el otro grupo y dijeron, pero Cristo no donó solamente un órgano, Él ofrendó todo su cuerpo. ¿Es correcto eso, no? También. Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación? Señor, ¿qué dices tú? ¿Dono mis órganos? Y si el Señor te dice sí, pues hazlo. Y si el Señor te dice no, no lo hagas. Aunque todo el mundo te diga, pero ¿cómo tú miras si hay tanta gente que les... Pero a mí el Señor me prohibió. Amén. Claro. ¿Qué dice el Señor? Amén. Levante su mano al cielo, por favor. Diga, Señor, desde hoy en adelante, como estoy en camino a la madurez, entonces te preguntaré todo concerniente a mi vida. En el nombre de Jesús. Porque ese es el principio que nos tiene que regir a nosotros, el principio de la vida que tenemos dentro de nosotros. Y eso es madurez. ¿Verdad que los niños te preguntan todo? Cuando los niños entran en la etapa del ¿y por qué? Y tú dices, ¿por qué esto? ¿Y por qué? ¿Pero y por qué lo hace? Y tú le explicas y te sale con otra pregunta y otra pregunta. ¿Y por qué le respondemos siempre? Porque sabemos que son inmaduros y que se están formando en su carácter, ¿verdad? En su conocimiento. Entonces hay que ayudarles a madurar. Amén. Pastor, ¿se puede esto o aquello? Y uno dice, este inmaduro. Pastor esto, pastor lo otro. Pero cuando la gente madura, ¿a quién le preguntan? No digo que no me venga a preguntar, por favor no vaya a poner una barrera aquí esta noche. No, hay cosas porque todos tenemos diferentes dimensiones y diferentes niveles de madurez. Así que está bien preguntar, pero cuando uno va madurando en el Señor y en la vida del Espíritu, tú le vas preguntando al Señor. Y como vamos madurando, vamos obteniendo respuestas en el Espíritu, lo que necesitamos. Mira, la gente que recién llega al Señor te lo pregunta todo. Pastor, ¿por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto lo otro? Y tú les explicas y te das el tiempo, porque tú dices, es niño en Cristo, es inmaduro y tiene que ir madurando. Amén. Entonces, hay cosas que a ti te las va a prohibir el Señor y que a mí me las va a permitir o viceversa. Mi mamá, siempre contamos esto porque mi mamá era una mujer del Señor y mi mamá siempre le decíamos a nosotros, mamá, píntese un poquito o póngase unos aritos más largos cuando vaya a la iglesia. Y decía, es que me cuesta. Y mamá, si no peca en eso. No, si yo sé que no peco en eso. Y un día la jodimos tanto y que se puso unos aros más largos así y partió a la iglesia. Y cuando iba entrando a la puerta de la iglesia se los sacó. Y nosotros dije, pero mamá, si no comete ningún pecado. Y dijo, pero ¿saben qué? Dijo, quiero que entiendan algo. Es que a mí no me permite el Señor. Entonces lo entendimos, que era un trato de Dios con ella. Amén. Con ella. Amén. ¿Le da gracias al Señor por eso? Abraza que está sola y diga, tenemos que madurar para poder recibir el alimento sólido y preguntar a la vida que está en el Espíritu si es bueno o es malo. Amén. Si estoy en lo correcto o no. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo conozco que algo es bueno? Por el Espíritu. ¿Cómo conozco que algo es malo? Por el Espíritu, por la revelación que viene a mi espíritu. ¿Amén? ¿Es así o no? Claro, discernimiento espiritual de las cosas. ¿Ves? Así que cuando Adán y Eva pecaron, esta fue la peor tragedia. Obviamente la desobediencia de ellos, pero la desobediencia los llevó a esto, a conocer lo que era bueno y malo, según ellos. Así que de ahí en adelante el hombre comenzó a determinar las cosas, pero aparte de Dios. ¿Qué le pregunta a Dios hoy? Mira cómo vive el mundo, alejados de Dios.
Y eso fue lo que sucedió en Edén. Que ahora el hombre sabía, entre comillas, ¿verdad?, lo que es bueno o es malo. Pero si hoy día el mundo ve a dos mujeres dándose un beso y levantando una relación y la gente dice, oh, qué hermoso eso, qué bueno eso, ¿cómo se aman? Amén. Y la Biblia dice, vendrán los tiempos en que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Sí? Entonces, mira, habiendo dicho esto, deducimos que ser maduro es ser completo de carácter. Amén. Completo de carácter. Ahora, ¿en dónde se refleja la madurez espiritual? ¿Dónde se refleja la madurez espiritual en nosotros? La madurez se manifiesta en el comportamiento. Dice, oh, que inmaduro, o que es maduro este hermano. Amén. O esta persona. Mira, en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, verso 16, 7, 16 de Mateo. Dice, por su fruto los conoceréis. Amén. Por su fruto los conoceréis. Y pregunta Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo conoce los arbolitos usted? Por su fruto. ¿Y cómo nos conoce la gente a nosotros? ¿Por nuestras palabras? Por los frutos. Amén. Por lo que yo soy. Amén. Claro. Por su fruto. Oye, esta frase puede tapar 1000 bocas. Tú puedes decir, no, es que yo soy aquí, yo soy allá, es que yo hago esto, yo hago lo otro. Y Jesús dijo, porque viste que los fariseos daban tremendas charlas de santidad, de las leyes, y Jesús los miró y lo único que dijo, por sus frutos los conoceréis. Nada más sencillo que eso. Conocer a la gente por su fruto. Ve que la gente dice, no, hermano, es que yo soy aquí, que yo oro 10 veces al día, yo me levanto aquí y yo hago esto y hago lo otro. Y uno dice, ya, ¿y los frutos? ¿Y los frutos? Nosotros tuvimos un árbol que cuando nació Pablo, una hermana nos regaló. ¿Y qué árbol nos dijo que era? Un naranjo. Y tú claro, ese mismo día que nació Pablito, yo llegué a la casa como me estaba en el hospital y llegué, hice el hoyo y lo enterré. Y tú tienes todas las expectativas, hoy va a dar naranja. ¿Cuántos años pasaron? No, pero eso, ¿cuántos años pasaron? Como 10 años y nunca dio una naranja, hermano. Lo que sí tenía así una espina que cada vez que te metías debajo, ¡pum! O estabas haciendo algo y te clavaba. Así que un día hice lo que el Señor hizo, quizás hará con muchos. Tomé un hacha, no me acuerdo qué fue, un serrucho y lo corté. ¡Chum! Y de puro picado le dije, nunca diste fruto. Y lo cortamos, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque ocupaba un espacio. Y plantamos un palto ahí. Y ese sí da, pero ese otro cuento, ¿cierto? Crecen las paltas bonitas todo y se caen. Como 50 paltas de este año y quedan como 4. Ese tema para otra prédica. ¿Sí? Amén. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Usted saca uvas de los espinos? ¿O usted va a sacar limón de un peral? No. ¿A dónde va a sacar uva? A la parra, ¿cierto? ¿De dónde va a sacar limones? Del limonero, es obvio, del limón. Pero, por eso Jesús dijo, esto sí que es cierto, hermano, nadie te puede rebatir esto. Amén. La gente puede decir muchas cosas, tú y yo podemos decir muchas cosas,
no, si yo tengo mucho amor por usted, no, si yo soy un gran pastor, no, si yo soy un hijo de Dios. Ya, ¿dónde están los frutos? Muéstrame los frutos. Amén. Muéstrame los frutos. Y no peco en nada decirle, muéstrame los frutos, porque el árbol se conoce y lo dijo Jesús. Así que mira, la importancia de ser maduro o ser completo de carácter es para responder debidamente a las diversas situaciones que enfrentemos. Ahí se ve la madurez. ¿Por qué nosotros los padres siempre andamos resolviéndole los problemas a los hijos? Porque son inmaduros. Y hay algunos que cuando todavía tienen como 40 años todavía andan diciendo, papá, por favor. ¿Cierto? Y dice, oh, qué inmaduro que es. Ahora mira, el relato de la higuera tiene mucho que ver con la madurez espiritual. ¿Recuerda? La higuera donde Jesús fue a sacar fruto y no había fruto. Aunque este tiene un contexto bien especial que un día lo expliqué, pero quiero abocarme a esto solamente, ¿verdad? A aplicar en esto. Marcos capítulo 11, verso del 12 y 14. Marcos 11, 12 y 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Fíjate cómo la madurez siempre se relaciona con la comida. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Cuántas higueras que tienen hojas acá hay? ¿Sí? Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, obviamente para comer. Pero cuando llegó a ella, ¿qué dice? Nada halló sino hojas. Solo hojas. Pues no era tiempo de higos. Eso yo lo expliqué tiempo atrás, no era tiempo de higos. Siempre me pregunté por qué el Señor fue a buscar frutos si no era tiempo. Hay una explicación para eso, pero no la voy a dar hoy porque es bastante largo, que ya la di hace un tiempo atrás, pero eso tiene una explicación. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Usted sabe que el otro día pasaron y la higuera estaba seca. Así que lo que Jesús declaró sobre esa higuera se cumplió. La maldijo y se secó. Ahora, ¿cuál fue el problema de la higuera? Mira, Marcos nos informa que no era tiempo de recoger higos. La Pascua siempre se celebra en el mes de marzo o abril. La temporada de higo es en mayo y junio. Pero aún así, las higueras generalmente producen unos pequeños frutos en marzo antes de la producción mayor. Luego en abril le salen las hojas y ya para mayo y junio es el tiempo de la cosecha. Jesús estaba en busca de esos primeros frutos que se podían comer, pero al no encontrar nada, era una indicación de que aquella higuera no iba a producir nada en ese año. Yo no sé si alguno tiene árboles frutales en su jardín, en su casa, ¿sí? Oiga, es rico, ¿verdad? Cuando tú ves y que nosotros tenemos un limón ahí, pero que da fruto todo el año. ¿Amén? ¿Sabe que crecen los limones así? Y cuando ya están madurando empiezan a salir lo otro y lo otro y lo otro. Y yo siempre coloco mis manos y digo, Señor, que los hermanos de la iglesia sean igual. No, eso es broma. Pero es rico que den fruto todo el año. Todo el año tenemos limones ahí. Y al lado de ese tenemos un naranjo, pero no es naranjo, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Como clementina, mandarina. Pero se llena, hermano. Mira, empezaron a salir los frutos y están los frutos grandes y todavía tiene frutos del año pasado. Oh, que es rico, tú lo ves ahí y son ricos los frutos de ese naranjo. Pero el palto hemos esperado con tanta ansia las paltas y vemos las paltas y estaba lleno y empezaron a crecer y empezaron a caer. Y cuando cortaba el pasto o iba a regar el pasto, 2, 3 paltas en el suelo. Y es como desilusionante. Y esperar otra vez todo el año para que den fruto. Amén. Las hojas de esta higuera daban falsa información de la higuera. ¿Sí? ¿Entiende eso usted o no? Era frondosa.
Y por eso Jesús fue a tomar del fruto y no había. Entonces las hojas daban falsa información de la higuera. Ella reverdecía y se mostraba prominente, pero en realidad cuando se acercó Jesús y la examinó de cerca, no había nada. Amén. Pégale un codacito que está a su lado. Pégale el codacito nomás. No había nada. Y mira, ¿sabes lo que era eso? Era tipo de Israel en ese tiempo, desde el punto de vista espiritual. Amén. Pero muy actual también con nuestras vidas en el Señor siempre. Porque podemos ser muy frondosos, pero sin frutos. Y la Biblia nos llama siempre a no a dar flores, no a tener hojas solamente, sino a dar fruto. Y el árbol que no da fruto, dice el Señor, lo cortará. Y el que da fruto, ¿qué hará el Señor? Lo va a podar para que dé fruto. Y después va a venir el Señor y lo va a volver a podar. ¿Para qué? Para que dé mucho fruto. Así que no se jate y diga, ya no, si ya el Señor ya me procesó, ya estoy procesado, ya me podó el Señor, estoy dando fruto. Va a venir el Señor y te va a podar de nuevo. Porque el Señor quiere que dé fruto y más fruto y más fruto. Porque es lo que Él necesita de nosotros. Madurez. Ahora, cuando los árboles son pequeños no dan fruto. Mira, ¿sabes lo que me ha hecho? Y le digo, que el árbol es de ella, se lo compré a ella. Pero ¿sabes lo que me ha hecho? El otro día le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a cortar, ya me está aburriendo este palto. Pero ¿sabes lo que me retiene de no sacarlo? Es que todavía entiendo que es un árbol muy joven. Porque cuando los árboles son muy jóvenes no son capaces de retener el fruto. Entonces uno tiene paciencia y dice, no, si para el otro año va a venir mejor. Y para el otro año. Pero hay veces que nos pasamos y 40 años no se lleva a dar fruto. 50 años no se lleva a dar fruto. 60 años no se lleva a cambiar. 70 años no cambió, nunca cambió. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sobrellevarlo. Hay que sobrellevarlo, aguantarlo. Porque nunca cambió. Amén. Nunca dio los frutos que esperábamos. Amén. ¿Qué hallará, pregunto el Señor, cuando busque resultados en nuestras vidas? Amén. ¿Hallará frutos o simplemente hojas? Amén. ¿Habrán árboles muy frondosos en la iglesia y que cuando tú vas a sacar frutos no encuentras nada? Solo te pueden dar sombra, a lo mejor no. Pero el objetivo es dar fruto, ¿no? Claro. ¿Qué impresión dejaremos en el corazón de Dios? Wow, ¿se ha preguntado eso? ¿Qué impresión dejaremos en el corazón de Dios? Oiga, hay alguien que lo ve todo, ¿cierto? Claro, Dios, su Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos con la gente, decimos, no, es que yo soy aquí, yo soy allá, yo hice esto, yo hice lo otro, y soy aquí. Y como muchos ven ahí unos que tiran así su jineta y todo lo que han hecho, todo. Y el Señor nos conoce, que son solamente hojas y no hay fruto. ¿Qué impresión dejaremos en el corazón de Dios? Dígale al que está a su lado, no, hoy no teníamos que haber venido al culto hoy día. ¿Se deleitará Dios o más bien se desilusionará de nosotros? Amén. Mira, debemos procurar ser buen árbol. Amén. Levanta su mano, por favor. Ya, lo voy a soltar un poquito. Levanta su mano y diga, Señor, yo voy a procurar ser buen árbol, con muchos frutos, como el árbol del Salmo 1. ¿Recuerda? Salmo 1, del 1 al 4. Dice, bienaventurado el varón o mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Mira, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, guardó su vida de no andar con eso que no te producen nada, que no te edifican nada, sino dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será, mira, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! ¡Qué árbol! Dígale, Señor, yo quiero ser ese árbol, Señor, plantado junto a corrientes de agua para dar frutos en el tiempo que tengo que dar frutos y además soy frondoso. No soy un engaño para nadie. Qué desilusión cuando tú tenías un hermano. Uy, si el hermano era tan lindo, pero vino el problema y lo conocí al hermano. Y no era tan lindo. Amén. Pero si ese pastor cuando él predicaba me llevaba al cielo y me llevaba a las nubes y me mostraba la gloria de Dios, pero ahora lo conozco. Y no era tanta gloria. Amén. Qué es precioso este salmo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores o de burladores se ha sentado, sino, ¿dónde está su delicia? En la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Así que una característica básica de la madurez es responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Tengo que dar fruto. Tengo que dar fruto. ¿Qué hace usted con el fruto de sus árboles? Se los come. ¿Qué hacemos con Cristo nosotros? Lo comemos. ¿Lo comemos a Él o no? ¿No fue Él el que dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna? Ya, y si Cristo está en ti y tú das fruto, ¿qué fruto crees tú que vas a dar? ¿Qué crees tú que hará la gente con tu fruto? Lo va a comer, porque ese fruto es Cristo en ti. La gente viene a ti y va a comer de Cristo, porque tú das ese mismo fruto. Tus frutos son Cristo. Así que cuando la gente viene y come de ti, está comiendo a Cristo. Amén. Así que la característica de la madurez es responsabilidad. Y eso en sentimiento y acción. La forma en que respondemos a la vida. La madurez. La responsabilidad. Es la forma en la que yo respondo a la vida. La persona madura responde a las adversidades y no reacciona a ellas. Mira, responde a las adversidades y no reacciona a ellas. Así que nuestro grado de madurez determina nuestra posición. Anote eso, lo que está anotando. Nuestro grado de madurez determina nuestra posición. Madurez produce responsabilidad. Amén. ¿Por qué los jóvenes son tan inmaduros? Porque son irresponsables. Pero cuando ya se hacen responsables es porque maduraron. Amén. Una persona madura es una persona responsable, puntual, ocupada, que emplea bien su tiempo y no pasa buscando ser entretenido por las situaciones. Una persona madura es eficaz, eficiente, planea, tiene propósito y objetivo en la vida. No puede darse el lujo de perder el tiempo. Amén. Menos aquí. Entonces, póngase en pie, por favor, los voy a soltar por hoy día, ¿sí? Póngase en pie. Entonces, ¿qué significa ser maduro? Mira, un cristiano maduro es aquel que vive en armonía consigo mismo, primero. Oiga, hay que no se soportan ni ellos mismos, ¿sí? Y su vida es un desastre. Pero un cristiano maduro es aquel que vive en sintonía consigo mismo. Amén.
está en paz, en sintonía, todo lo que hace. Porque ha encontrado su lugar, ¿sabes dónde? Frente a Dios. Cuando tú encuentras tu lugar frente a Dios, entonces tú estás en sintonía contigo mismo. Sabes que estás en el lugar correcto. Amén. Así que encontraste tu lugar frente a Dios, frente al prójimo y frente a la creación de Dios. Y ha logrado un equilibrio corporal, intelectual, en voluntad, en lo efectivo, en lo social y en lo espiritual. Eso es madurez. Eso es un cristiano maduro. Así que lo primero que debe venir a nuestra mente cuando hablamos de madurez espiritual deben ser las siguientes palabras. Mira, crecimiento, aumento y fruto. Crecimiento, aumento y fruto. Concluyo con esta palabra de 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Dice Pablo, cuando yo era niño, ¿fue niño usted? ¿Sigue siendo niño? Pablo habla de cuando él fue niño, y todos debiéramos, los que somos aquí, ¿verdad?, excepto los niños, pero todos debiéramos decir cuando yo era niño. Dice Pablo, cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que todas las cosas se las soportamos al Janito, no sé por qué más debe decir el Janito, al Alex, porque es niño, ¿sí? Amén. Oiga, es espectacular este muchacho, de verdad. Es espectacular, un día me hizo llorar. De verdad. Yo le contaba a mi esposa. Estábamos adorando al Señor acá, yo estaba con mis manos levantadas así, y de repente alguien me tocó la pierna así. ¿Viste cuando tú estás en la presencia del Señor así? Y yo estaba diciéndole, Señor, yo quiero agradar tu corazón. Y cuando alguien te va a tocar, tú dices, ¿por qué alguien viene y me saca de este momento? Pero me volvió a tocar y yo abro mis ojos y era Él. Y me abrazó y me miró y me dijo, te quiero mucho. Pero ¿sabe qué? Yo le decía a mi esposa, se me cayeron milagros porque yo sé que Dios lo mandó. Dios lo mandó. Amén. Ahora mira, todas esas cosas se las aguantamos los niños. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Uno sabe que van creciendo y en la medida que van creciendo tú le vas aguantando cosas y no permitiendo cosas. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, obvio, hablaba como niño. ¿Sí? Pero algunos de aquí todavía anda hablando como niño, así como es que dice el Mateo de repente. Y tata, ¿me poniste en la tele? ¿Qué pasaría si mi esposo me dijera, Eduardo, ¿me poniste en la tele? Oye, ¿cómo me dijiste me poniste? Si ya tiene 35 años. En el Señor. ¿Entiendes? ¿Qué hacemos nosotros cuando los hijos nos dicen eso ya están grandes? Los corrige, ¿cierto? Porque ya no calzan en la edad de ellos. Un día David tenía ¿cuánto? Como 10 años y dijo, mamá me hacía un huevo así como... Y Miguel dijo, ¿cómo? Así revoltijeado. Y yo, ¿cómo dice esa palabra revoltijeado? Un huevo revuelto, David. Pero uno, entiende, tú vas corrigiendo en la medida de la madurez. No se amargue tanto porque Dios entiende, Él es Padre y nosotros somos hijos y Él nos va corrigiendo, ¿verdad? Y nos va permitiendo y nos va corrigiendo y según nuestra madurez, según nuestra edad en Cristo. Amén. Usted puede levantar las manos y decir, Señor, yo cuando era niño yo hablaba como niño, pero ahora no. Amén. Llévalo a tu vida espiritual. ¿Qué temas tienes de la Biblia cuando conversas con tu familia, cuando conversas con los demás? ¿Todavía hay temas de niños espiritualmente o ya has entrado a una madurez espiritual?
Mi esposa de repente me dice, Eduardo, no te larguís tanto, no hablís tantas cosas porque hay gente, esta persona es nuevita y no te va a entender. Claro, porque uno ya tiene un recorrido. Ahora, hay veces que tú te sientes muy maduro para hablar con las personas, pero hay veces cuando tú hablas con aquellos que tienen un nivel espiritual más alto, tú te sientes un niño y tú no hablas, tú te sientas a escuchar porque sabes que tienes que aprender de ellos. ¿Entiendes los niveles? ¿Entiendes cómo Dios nos entiende? Porque Él conoce nuestro nivel de madurez. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Sí? Hoy nosotros vemos al Mateo y el Mateo dice, tata, mira cómo volé así. Y nosotros decimos, este se pasa los medios rollos. Claro, pero en su mente, mira, él piensa como niño. Pero ¿cómo me vería yo así? Mateo, ven, vamos a volar aquí. Me hace, ya, está grandecito, ¿o no? ¿Sí o no? Amén. Cuando estábamos allá en el camping, le prendí la linterna al Mateo así. Mira, Mateo, mira. Le prendí. Y se vio todas las de luz así. Le digo, Mateo, súbete hacia algo por la luz. Por el foco de luz. Y me miró así. Claro, porque es niño. ¿Entiende? Juzgaba como niño. Pablo dice, en ese tiempo era correcto hablar así, pensar así, juzgar así a la gente y las situaciones. Pero ahora que soy hombre, que soy maduro, no puedo seguir hablando así, no puedo seguir pensando así, no puedo seguir juzgando las situaciones de esa manera. Dejé lo que era de niño, dice Pablo. Así que la madurez espiritual es dejar atrás la mente, el comportamiento, las necesidades y los caprichos de niño. Vuelvo a repetir y vayas en su espíritu con esta palabra. La madurez espiritual es dejar atrás la mente, el comportamiento y las necesidades y los caprichos de niños. Hay que madurar en el espíritu, amados. Hay que madurar para que el Señor pueda darnos ese alimento sólido. Revelación. Siempre digo lo mismo. El salmista dice, a Moisés el Señor notificó sus caminos, se los reveló. Al pueblo, sus obras. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Moisés sabía todo lo que Dios iba a hacer. Moisés sabía todo lo que Dios iba a hacer. Todo. Moisés sabía que Dios iba a convertir el Nilo en sangre. Moisés sabía que venía la muerte de los primogénitos. Pero el pueblo vieron el obrar solamente. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere saber lo que Dios va a hacer? ¿O usted va a estar expectante? ¿Qué será lo que Dios va a hacer? Amén. Qué rico es cuando Dios te dice, mira, esto voy a hacer, nadie más lo sabe, te lo declaro a ti. A ti te lo voy a declarar. Amén. ¿Sabes cuándo Dios te puede confiar algo? Cuando somos maduros. Amén. Usted jamás le diría a su hijo de 2 años, guárdame este $1.000.000. No, ¿a quién lo hace? Aquellos que administran bien. Amén. Aquellos que te saben que le van a guardar, sino cuando usted venga se lo van a devolver. Amén. Levante sus manos al cielo. Y ahora ahí, dígale al Señor, yo quiero madurar, Señor. Yo estoy en ese proceso. Dígaselo al Señor. Yo quiero entrar en esa madurez. No quiero quedarme con una mentalidad de niño. No quiero vivir en ese espíritu de Peter Pan. Niño por siempre. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es hermosa. Gracias porque tu palabra nos alienta, Señor, a que vamos en camino a esa madurez. Por eso dice el apóstol, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Padre, te damos muchas gracias
por tu palabra, por este tiempo en que tu palabra nos ministra y nos está haciendo madurar. Aquí estamos con todo el ánimo, con todas las ganas de que nos proceses, de que cumplas tu propósito, de que nos lleves a esa madurez. Así como nosotros, como los que somos padres y entendemos el tiempo que nuestros hijos están viviendo, así, Señor, los aguantamos, así le permitimos cosas, pero así también los vamos disciplinando, los vamos corrigiendo. Y hay veces que toleramos cosas por su inmadurez, pero hay veces que no se las permitimos porque debemos o sabemos que deben de crecer. Tú nos das sabiduría para ir manejando la vida de nuestros hijos según su edad. Así también tú, Señor, vas tolerando nuestra vida conforme a nuestro crecimiento espiritual. Madurez es la clave en este tiempo. Madurar en tus asuntos es madurar en tu obra, madurar en los recursos que tú nos das. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Y yo declaro que tu palabra sigue procesando nuestra vida y nuestra mente, Señor. Tu palabra sigue esta noche y los días que vienen trabajando en nosotros, Señor, para llevarnos a esa madurez que tú deseas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Adoremos un momento al Señor. Dale gracias. Si quieres levantar tus manos allí donde estás. Si usted sabe que le falta madurez, si usted sabe que aún no llega al nivel en que tiene que estar, entonces dígale al Señor: yo quiero madurar, Señor. Enséñame cómo, muéstrame a través de tu palabra. Enséñame a madurar, a estar a la altura de lo que tú deseas de mí. En el nombre de Jesús.